Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Entonces, por eso vamos a estar ahora hablando de nuestros pensamientos, porque lo que pensamos, hermanos, es muy importante porque puede definir lo que seremos. Entonces, es muy importante, pongamos la atención a nuestros pensamientos. Si poco le ponías atención a lo que pensabas, a lo que te venía a la mente, de repente andas en la calle, estás en el trabajo, y venían pensamientos y dices, ¿por qué me vino eso a la mente? ¿Por qué se me vino eso? ¿Por qué empecé a tener ese pensamiento? Entonces, si no habías puesto atención a eso, de ahora en adelante yo creo que lo harás, porque te preocuparás en una preocupación buena de vivir con pensamientos que le agradan a Dios. Esos pensamientos, hermano y hermana, es tu tarea, es tu responsabilidad detectarlos, son de edificación para ti, o si son pensamientos de negatividad, que lo único que quieren es hacernos retroceder. Entonces, quiero que estemos pendientes durante el día, hermano, que ya no pase desapercibido ningún pensamiento, porque Dios quiere guardar tu corazón. Mira, esos pensamientos quieren tomar el control de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestro corazón. Saben que un pensamiento puede infundir en una decisión, en la toma de una decisión. A veces pensamos rápido y actuamos. Hermanos, tenemos que ser lentos, tenemos que esperar, tenemos que aprender a que ese pensamiento que vino, meditarlo, es de Dios. Lo que vino a mi mente es de Dios, lo que me vino a mi corazón es de Dios, para hacerlo o no hacerlo. Entonces, mira, por ejemplo, ¿qué tipo de pensamientos se vienen durante el día? Si fuiste al doctor, pueda que el doctor te dijo, veo algo por ahí, veo algo en tus órganos, veo algo en tu interior. Entonces la enfermedad te empieza a hablar, hermano. La enfermedad te empieza a decir en tu mente, hey, ya no hay solución para ti. O lo que tus antepasados tuvieron, tú lo tendrás también. Una persona compartía en la célula de que a veces vienen pensamientos a su ser de enfermedades que aún están, enfermedades que aún no están, y se preocupa porque aún dice, mi hijo está pequeño. Entonces empieza a crear, hermano, cuando le damos cabida a algo que aún no está, hermano, es una tontería, la verdad. Es una tontería, porque empezamos a crear nosotros algo que aún no existe, ni existirá. Entonces, ese pensamiento, hermano, no tenemos que retenerlo. Gracias a Dios que esa persona identificó el problema y pudo vencer. Y eso es a lo que Dios quiere llevarnos, no a decir, no, yo no tengo ni un pensamiento impuro, yo camino así. No. Todos seamos sinceros y sabemos que vienen pensamientos de diferente manera. Entonces esa enfermedad viene y te dice que no podrás seguir adelante. Viene también a veces la venganza y te dice, no pagarás con la misma moneda. A veces tan enojado, hermano, enojada, que quieres agarrar justicia por tu propia cuenta. Viene y te dice, ¿acaso dejarás las cosas así? ¿Acaso no harás nada para pagar con la misma moneda? Entonces viene eso también a nuestros pensamientos. De repente la inseguridad también, hermanos. La inseguridad se acerca y nos susurra al oído y nos dice, no podrás hacerlo. La inseguridad te dice, el negocio que quieres poner no es para ti. La inseguridad viene y te dice, no lo lograrás, quién sabe, y te darán trabajo. No tienes papeles, no tienes la capacidad. Un montón, hermanos, de pensamientos que pueden hacernos paralizarnos espiritualmente y no dejarnos avanzar. Esos pensamientos han matado muchos sueños, han matado muchos destinos, en los cuales ahí están las promesas que no se aceptaron, que no se recibieron a causa de la duda que la inseguridad pone. Eso eso fue para mí cuando el Señor hablaba de este mensaje, porque eso es con lo que he estado batallando en cuanto a la inseguridad. Entonces también te dice, no podrás con el ministerio, y por eso es que les digo, a veces les soy sincero, viene la inseguridad y me dice así. Entonces
Por eso es que Dios me habló para poder vencer todos esos pensamientos, hermano. También ves la actitud de tus hijos. ¿Cuántos a veces muchos vemos la actitud de nuestros hijos que va en contra de lo que Dios ha dicho que van a hacer por su comportamiento, los que tienen jóvenes grandes? Vemos y decimos, no creo que mis hijos van a hacer lo que Dios dice que son. Mira cómo se comportan, mira cómo son. Hermano, todos esos pensamientos vienen a nuestra mente a querernos poner en duda e ir en contra de lo que Dios ha dicho que somos, de las promesas o de lo que nuestros hijos van a hacer. De esos pensamientos, hermano, Dios nos quiere guardar. La cuenta del banco se te presenta también y te dice, mira cómo estamos. Así hemos estado. Y te dice y te habla al oído, no saldremos adelante. ¿Con qué pagaremos? Te trae pensamientos para preocuparte, hermano. Nos trae pensamientos para estar ahí en duda de que si podremos salir adelante o no. Entonces, esa situación en la que esperaste que Dios hiciera algo y aparentemente Dios no hizo nada, por decirlo así. Y allí nosotros viene, hermano y hermana, la tentación de decir, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde está mi libertador? ¿Dónde está tu sanador? ¿Dónde está aquel que le cantas? Vienen esos pensamientos, hermano, y es ahí donde nosotros como cristianos tenemos que levantarnos con las armas que nosotros tenemos para poder vencer todos esos pensamientos. Sé que los pensamientos que he mencionado son 1, 2, 3 o 4 de una gran lista que solo tú sabes con qué lidias. La inseguridad, todas esas cosas, hermano y hermana, la duda, los pensamientos de ponerte depresivo, los pensamientos de ira. Solo tú y yo, hermanos, sabemos con qué estamos lidiando. Así que eso fue uno de tantos. Así que tú y yo sabremos qué es lo que vamos a entregar en este día al Señor. Amén. Ok. Entonces viene y te dice, ¿dónde está tu Salvador y tu Libertador? Y es allí, hermano. Debemos levantarnos con las armas que Dios nos ha dado para tumbar y para vencer esos pensamientos que nos quieren paralizar. La pregunta es, ¿qué poseemos para vencer esos pensamientos o fortalezas? Quiero llamarle también a estos pensamientos fortalezas, hermano, porque a veces son fortalezas que se nos clavan, que se nos pegan a los pies y no podemos dar pasos, no podemos continuar, no podemos seguir, porque allí están, nos detienen, nos paralizan, hermanos. Mira, ¿qué poseemos para vencer estos pensamientos o fortalezas? Segunda de Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Hermano, esto nos dice que tenemos las armas más poderosas que cualquier ejército del mundo podría tener. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y le acabamos de llamar fortaleza ¿a qué? A los pensamientos. Entonces, este versículo, hermano, nos dice que sí podemos hacer algo contra estos pensamientos. Amén. Sí podemos hacer algo, sí podemos ejecutar algo en contra de ellos. Y no son carnales, es decir, no son con nuestras fuerzas, no son en la carne, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mira, una de esas armas, quiero mencionar una de esas armas. Tengo 3 aquí, vamos a mencionar una. El poder de la oración, hermano y hermana. Los pensamientos que vienen y te quieren afligir, te quieren poner preocupación, te quieren poner temor. Cuando vienen esos pensamientos, lo que tienes que ir a hacer tú es orar. Dice en Santiago 5:13, dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago 5:13 nos llama así. Entonces, si estás afligido, si estás pasando algo, ¿qué te he dicho? Migración, no se podrá, se está tardando la situación, no encuentro casa, no encuentro un lugar, mi situación está poniéndome con tribulación en mi mente, hermanos, no tengo paz. Venga y ore, hermano, arrodíllese en su casa, vaya a su cuarto secreto y entregue rápidamente, no deje que haga lugar en su mente lo que le esté provocando aflicción. Ore. Santiago 5:13, repetimos: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Ahora ya lo sabes. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor
y de dominio propio. Esa es otra de las armas, el poder del Espíritu Santo, hermanos. El poder del Espíritu Santo, en el cual nos llena de amor, nos levanta. Decíamos que su amor me sostiene, nos levanta, y el Espíritu, hermano, nos da poder. Jesucristo dijo: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y recibiréis poder. Recibiríamos poder para poder vencer toda atadura del enemigo, todo pensamiento que viene del maligno, todo juicio que se levanta en contra de nosotros, hermano. Y hay algo que me llamó mucho la atención aquí y me encanta. Dice: de poder, de amor y de dominio propio. Quiere decir que cuando vienen esos pensamientos, Denis, tu caso de migración no se puede hacer nada. Y el pensamiento me dice: aflígete. Y el pensamiento me dice: ya está terminado, hasta aquí llegaste. Entonces, yo lo que tengo que hacer es decir: no, el Espíritu Santo de Dios está en mí, por cuanto tengo poder para tomar el control y tener dominio propio y decir no, ir en contra de lo que el pensamiento negativo está viniendo a mí. Ir en contra y no ponerme de acuerdo con el pensamiento que está llegando a mi mente. No dejar que ese pensamiento llegue a mi corazón, sino que así como llegó, yo tomarlo. Por eso decíamos al principio, y quiero seguir con este versículo que ilustra bien lo que quiero decir. También está Hebreos 4:12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa palabra es poderosa, ¿sabes por qué? Y esa es una de las otras armas, hermano, el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando conoces la palabra de Dios, disciernes los pensamientos, disciernes lo que quiere venir a ti, disciernes si la palabra que te están diciendo viene de Dios o no. Puedes discernir. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios que está en tu corazón, que conoces, que está en este libro, hermanos y hermanas, corta todo argumento, corta todo yugo, corta todo pensamiento y lo tumba, hermano, y no lo deja vivo. No lo deja vivir. Así como llegó, así si usamos la palabra de Dios en contra de ese pensamiento, podemos vencer. Y no se quedará ese pensamiento en nosotros. Entonces, me gustan estas armas porque la responsabilidad que yo tengo, la responsabilidad de que los pensamientos vivan en mi mente o en mi corazón es mía. Ese es mi trabajo, como decía el predicador el domingo pasado, que hay algo que nosotros tenemos que hacer, y es tomar el control de nuestros pensamientos, haciendo uso no de nuestras fuerzas, sino del Espíritu Santo de Dios, que nos ha dado amor, poder y dominio propio. Y la palabra de Dios que está en nuestros corazones nos ayuda a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Tú disciernes en tu corazón: ¿por qué tengo ese pensamiento? Yo soy un hijo, una hija de Dios. No lo tengo que tener. Lo cancelo ahora mismo. Lo venzo ahora mismo. No dejo que crezca ese pensamiento, sino que ahora mismo lo cancelo porque no tiene que estar en mí. No pertenece en mí. El apóstol Pablo dice que luchaba con eso. Lo que quiero hacer, decía él, no hago. Y lo que no tengo que hacer, eso hago. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros vamos a luchar día con día con pensamientos de negatividad que quieren ir en contra de la voluntad de nuestro Señor. Pero con la oración, con el poder del Espíritu y el poder de su palabra, lo podemos vencer. Amén. Ok. La pregunta es, si vamos a vencer, tiene que haber un porqué. Y eso es algo que me encanta porque se pone bastante al beneficio y a la satisfacción de Dios. Y quiero que me pongas atención en esto. ¿Por qué es importante y necesario derribar esos pensamientos? Dice que en 2 de Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces la respuesta, hermanos, del por qué es necesario derribar esos argumentos y pensamientos impuros es porque son altivos y quieren estar arriba y ser superiores a lo que Dios ha dicho que somos.
Y eso no, Dios no lo va a permitir. Eso Dios no quiere que permitamos, que los pensamientos que el diablo nos dice, que el enemigo nos dice, quieran estar arriba de los pensamientos que Dios tiene para nosotros. No podemos permitir eso. Lo que Dios ha dicho que eres, como cantábamos, yo solo sé que yo soy tu hijo y eres mi padre y mi padre me ama. Pero cuando el enemigo viene, tú no eres su hijo, tú no eres su hija. Entonces ahí hay un pensamiento que está siendo altivo y quiere estar arriba del pensamiento de Dios. Entonces Dios no va a permitir eso, hermano y hermana. Dios no va a permitir, por lo tanto nosotros no debemos permitir que todo lo que se levante en contra del conocimiento de Dios lo dejemos habitar en nosotros. No podemos. Tú y yo somos lo que Dios ha dicho que somos. Y no solo eso, tú y yo seremos lo que Dios dice que seremos en el nombre de Jesús. Hermano y hermana, quiero que pongas atención bien a esto y tomes bien en serio. De aquí depende mucha tu felicidad diaria. De aquí depende mucho tu estado de ánimo siempre. De aquí depende mucho tus fuerzas, hermano, porque muchas veces nuestro cuerpo, nuestro ser se desgasta cuando damos mucha energía a pensamientos que no tienen nada que ver con lo que Dios ha dicho que somos. Toma bien en cuenta eso, hermano y hermana. Entonces, los pensamientos altivos que quieren estar arriba y ser superiores a lo que Dios ha dicho que somos, no podemos permitir eso. Son altivos porque se ponen arriba de la palabra que se nos fue dicho de parte de Dios, para aplastarla, ir en contra de lo que Dios ha dicho que somos, lo que haremos, las bendiciones, las promesas que ha dicho que nosotros podemos tener. Nuestros hijos son lo que Dios son lo que Dios ha dicho que son, y la palabra que dice que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Mira, te digo una vez más, la palabra del doctor no es la última, hermano. La palabra del doctor no es la última. Y eso son muchas veces lo que más quiere afligirnos, esos pensamientos de enfermedad. Cuando vemos que algo se está pasando, quiere venir a afligirnos y a ponernos en preocupación. Y la palabra de Dios dice, hermano y hermana, que las enfermedades Él las llevó a la cruz del Calvario. Y por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces tú y yo tenemos que creer y vivir en eso. Esa es una de las muchas promesas que Dios ha dicho que estará por nosotros. Amén. Entonces, y aquí viene lo hermoso, hermano. Ahorita estábamos hablando de los pensamientos que se vienen a nosotros, pero hay alguien que tiene pensamientos buenos para nosotros. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene los pensamientos para ti y para mí. Dios tiene lo que tú y yo vamos a hacer y somos. Dios ya tiene determinado un destino para ti y para mí. Depende de ti y de mí entrar en Él. Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿saben algo? Hay algo bien interesante, pónganme atención en esto. Unos versículos antes, en este capítulo 29 de Jeremías, les dice en el versículo 8, creo que estaba, que les dice que no escuchen a los profetas que hablan mentira y que Él no ha enviado. Habían profetas, hermanos y hermanas, pónganme atención en esto. Habían profetas que estaban hablando en nombre de Dios, pero que Dios no había mandado. Así se levantan muchos hoy en día, hermanos, confundiendo al pueblo, poniendo pensamientos falsos de paz y tranquilidad en nosotros, en el cual después pura decepción y decepción. La palabra es profeta. ¿Qué es un profeta? En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. Así que un falso profeta vendría a hablar mentira, lo contrario, la mentira del diablo o palabra de él. La pregunta para ti y para mí, ¿qué es? ¿Qué prefieres tú y qué prefiero yo? Que te profeticen, que nos profeticen cosas que no son de Dios, pero que te harán sentir bien y te crearán pensamientos falsos de paz y después lleves una decepción, o que hablen la verdad y te provoquen pensamientos de cambio de tu persona, palabras que te pongan a pensar en el cambio que necesitamos hacer en nuestras vidas y tu fin sea glorioso con las promesas de Dios.
decir con las promesas de Dios. Yo prefiero que me digan la verdad, aunque sea palabra de Dios cortante de doble filo, a que me digan falsas esperanzas que me provoque por un momento como una pastilla Tylenol, que por el momento te quita el dolor de cabeza, pero después vendrá otra vez. Yo prefiero que me digan la verdad para yo actuar. Vendrá un pensamiento a mi mente, a mi corazón, y dirá: lo que me dijo es fuerte, pero tengo que actuar. Vendrá a tu corazón y dirá: tienes que hacer algo para ese cambio, porque el fin será glorioso, porque serán parte de los pensamientos del Señor. Así que, hermano y hermana, tienes que llenarte de la palabra para poder discernir cuáles pensamientos. Cuando venga un profeta y te dé una palabra y tú sientes que no viene de parte de Dios, porque el poder del Espíritu te dice: no, eso no es de Dios. Aunque se escuche bien, pero no es de Dios. Aunque se escuche bonito y a mis oídos le encanta y me hace sentir paz, no viene de Dios. Es mejor, hermano y hermana, que te digan la verdad de tu situación, cómo estás, para poder cambiar y salir de ese hoyo en el que estamos muchas veces. Es mejor eso. Había un profeta en el capítulo 28 de ese libro de Jeremías. Ahí estaba el profeta que andaba ahí profetizando, hermano, cosas que Dios no había dicho. Pero así que, y Dios dijo: yo no lo he puesto. Entonces Jeremías le dijo: si es así, como tú estás profetizando, si eso pasa, entonces podemos decir que Dios te dijo esas palabras. Pero si no viene de Dios, eso no acontecerá. Yo sé que tú y yo hemos pasado experiencias, no sé si todos, pero hemos pasado experiencias en las cuales nos han dicho palabras, otras personas que en su buen corazón de hacernos sentir bien, pero lo que al final ha traído ha sido decepción a nuestras vidas. Nos ha bajado, a veces nos ha hecho retroceder espiritualmente por escuchar lo que no debemos hacer. Porque yo te voy a decir algo: un profeta no es solo aquel que tiene un título de profeta. Un profeta en sí es un mensajero. Tú y yo podemos profetizar. Así que han habido personas que te han dicho muchas veces: tus papás, tu familia pasada tuvieron esas enfermedades, por lo tanto yo creo que tú las heredarás también. Los hijos de tu familia así eran. Tú así eras de pequeña o de pequeño. Tus hijos y tus hijas así serán también. Escucha, así muchas veces personas profetizan palabras que no vienen de parte de Dios a nuestra vida. Tú tienes que decir: no, mi salud será diferente a la de mis antepasados. Mis hijos serán diferentes a lo que yo fui. Mi familia será una nueva familia, no como mi familia pasada fue. De esa manera, hermano y hermana, estás en contra de la mentira que el diablo quiere poner en tu pensamiento. Quiero leer una anécdota que estaba por ahí, pero que ilustra bien acerca de hablando de la verdad y de la mentira. Mira, quiero leértela. Dice que un día, hermano y hermana, la verdad y la mentira se cruzaron. Buen día, dijo la mentira. Escucha bien. Buen día, dijo la mentira. Buenos días, contestó la verdad. Hermoso día, dijo la mentira. Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto, y lo era. Hermoso día, dijo la verdad. Sí, es hermoso. Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió, accedió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo: el agua está aún más hermosa. Nademos, le dijo la mentira a la verdad. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa, y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Pero un rato después, escucha esto, un rato después salió la mentira, se vistió con las ropas de la verdad y se fue. La verdad, incapaz de vestirse con las ropas de la mentira, comenzó a caminar sin ropas, y todos se horrorizaban al verla. La historia el resumen de esta historia es así como hoy en día la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad y no la verdad al desnudo. Cuando leí esta historia dije: eso es cierto, eso es cierto.
Yo a veces prefiero que me digan, muchas veces hemos preferido que nos digan lo que queremos escuchar. A veces para no perder ese amigo, para no hacerlo sentir mal. A mi hermano le oculto cosas, no le digo la verdad. Tiene un diagnóstico y no le digo, mira hermano, cambia esa actitud porque no te va a llevar a ningún lugar. Sino que le digo, sigue así, no te preocupes. Sigue así, no te preocupes. Mira, tenemos que decirle la verdad a nuestros hermanos. Yo quiero la verdad, hermano y hermana. Yo quiero la verdad. Alguien que ha sido siempre buen amigo conmigo, aparte de Dios, claro, y Jesucristo y su Espíritu Santo, ha sido el pastor Juan. Siempre me ha dicho la verdad. Denis, vas por este lado, vas por este camino. Necesitas salir de ahí para venirte para acá. Entonces, y le voy a ser sincero, a veces han sido palabras fuertes, pero que al final han dado un buen resultado. La pastilla que de verdad sirve es amarga al principio, pero tiene un buen resultado al final. La palabra de Dios muchas veces no va a ser dulce como la miel, sino que va a ser cortante como espada de doble filo. Te va a decir, hijo, hija, arrepiéntete de tus pecados, entrégate, cambia tu manera de pensar, cambia tu vida, entrega tu vida a Cristo. Entonces, cosas así, hermano. Yo prefiero que me digan la verdad a que me digan la mentira. Pero eso sí, esta anécdota me puso en qué pensar y es la verdad. El mundo está así y hay muchas, lamentablemente, iglesias que están así, hermano, predicando la mentira para mantener a su gente, para mantener a las personas. Así que tú y yo siempre le digamos, Señor, yo quiero tu palabra y tu verdad. Lléname de tu palabra y tu verdad. No quiero verdades disfrazadas, mentiras disfrazadas de verdad. No quiero mentiras disfrazadas de verdad. Quiero la verdad al desnudo, tal como es. Amén. Se va a crear un pensamiento en ti y te va a hacer actuar para bien. Jeremías 29:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Hermano y hermana, no hay nadie que te conoce mejor que nuestro Dios, nuestro Padre. En Mateo 17 habla una historia bien preciosa. En Mateo 17 Jesús llevó a 3 de sus discípulos a un monte. La historia de este capítulo se llama la transfiguración de Jesús. Mira, ahí pasó algo muy precioso. Dice que los discípulos que estaban con él era Pedro, Juan y Santiago. Entonces estaban ahí en ese monte donde Jesús se iba a transfigurar. Y dice su palabra que de repente Él se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y se les apareció Elías y Moisés hablando con Jesús. Y mira, ahí donde viene Jesús está mostrando algo, está pasando una escena, está pasando algo. Y ahí donde viene mi pensamiento de querer poner mi buena idea. Yo no quiero poner buenas ideas en Jesús. Yo quiero la idea de Dios en mi vida. Pero mira, Pedro dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y se le viene la excelentísima idea de hacer 3 enramadas. Una para Elías, una para Moisés y una para ¿quién? Para Jesús. Pero mira, mientras él aún hablaba, su excelente idea, dice el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. A él oíd. La enfermedad te habla y te dice que no tienes salvación. La palabra de Dios dice que Él llevó las enfermedades a la cruz del Calvario. Entonces yo te digo, a Él oír. Tus finanzas te dicen, no podrás salir de esta, siempre lo mismo, estamos estancados. La palabra dice que Él suplirá todas las necesidades con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que hermana y hermana, a Él oír, a su palabra, a Jesús. La situación de tus hijos te dicen, mis hijos están mal y no creo que podrán salir de ahí. No, la palabra de Dios dice que nuestros hijos son como saetas en las manos de Dios.
y que ellos serán de bendición, y que si nosotros los instruimos en su camino, cuando estén de grande, no se apartarán de él. Así que yo te digo, a él oíd, a él oíd. Yo quiero y yo declaro que el Señor callará nuestras bocas cuando estemos quejándonos delante de él por cosas que él ya tiene la respuesta y la solución. Yo declaro que el Señor, mientras tú estés diciendo, Señor, pero, el Señor te dirá, no, yo ya te dije lo que haré contigo. Yo ya te dije lo que tú eres. Yo ya te dije que estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sí, Señor, pero no, ya te dije. ¿Sabes? Una de las maneras que Dios callaba mi boca muchas veces era cuando abría la Biblia. Y todas mis dudas y preocupaciones y cosas, ahí se la iban contestando, me la iban contestando. Y en cada cuestión yo decía, ¿pero por qué? En el siguiente versículo estaba la respuesta. En el siguiente capítulo estaba la respuesta a mi situación, a mis dudas. Pero sabes, eso requiere búsqueda, hermanos. Eso requiere una comunión con el Señor. Eso requiere estar en comunión, porque ¿sabes por qué? Ellos querían hacer una enramada para Elías y para Moisés y para Jesús. Nosotros a veces hacemos casa para el problema, la situación y Jesús. Queremos construir casa, le hacemos enramadas en nuestra mente a los problemas, cuando solo nuestra casa, como dice esa alabanza, esta casa es su casa, la dejamos solo para ti. Nuestra casa, hermanos y hermanas, tiene que ser solo para Jesucristo, porque no tenemos comunión con Moisés. No tenemos comunión con Elías, no tenemos que tener comunión con el problema, con la enfermedad, con la situación, con el problema de nuestros hijos, con las cosas antepasadas. No tenemos que tener comunión con ellos. Nosotros solo podemos tener comunión con el que tiene la vida y la respuesta a nuestros problemas, y su nombre es Jesucristo. Cuando el diablo venga y te diga reclámale, no le reclames. Solo di, Señor, tú eres bueno y todavía aún estás en el trono y tú tienes el control. Tú tienes el control de mi situación. Cuando venga la situación a querer decirle al Señor, reclamarle para aquí, ¿por qué? Entonces Dios te dirá, hijo, yo te dije que yo estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ya no hagamos casas, hermanos. Con lo que hemos aprendido hasta ahora, podemos derribar las casas que le habíamos hecho para hospedar esos pensamientos en nosotros. Si habías hecho en tu corazón un espacio para esos pensamientos impuros, negativos, túmbalos, hermano, y no des cabida, no hagas enramadas para problemas, no hagas enramadas para cosas que no tienes que tener comunión. Solo hazle casa a Jesucristo en tu corazón. Tú eres templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, tu templo no puede ser prestado ni contaminado con otras cosas. Tu templo solo tiene que vivir la presencia y la persona de Jesucristo, tu Salvador. Él es el único. Él es el único. Por eso el Señor desde una nube, dice que cuando esa nube de luz vino, ellos tuvieron miedo, dice, y como que se arrodillaron, se postraron. Y entonces el Padre habló y dijo, no, yo no quiero que creas en Moisés, yo no quiero que creas en Elías, yo quiero que creas en Jesús, yo quiero que creas en mi Hijo, a Él oír. Mira, tú puedes oír a Jesucristo, tú puedes oírlo, hermano, porque Él está vivo. Y no solo está vivo en ti, vive en ti y vive en mí. La pregunta es, ¿a quién he estado escuchando más? ¿A quién he estado prestando más atención? ¿Al de mi izquierda o al de la derecha? ¿O al que está en el centro de mi corazón y en el centro de todo, que es Jesucristo? Tú tienes que analizar y ponerte a pensar esas palabras en tu casa, meditar y ponerte a evaluar. Si es posible, haz una lista de pensamientos que te estén afectando. Hagamos una lista de pensamientos y llevémoslos, presentémoslos delante del Señor y aprendamos a vencer esos pensamientos. Temores, preocupaciones, tristezas, hermano. Dios conoce tu corazón. Cuando yo recibí este mensaje, hermanos, Dios, el Espíritu Santo ponía en mi corazón, hay muchos en la congregación que están así. Batallando con este tipo de pensamientos, hermano y hermana. A veces no sabemos cómo criar a nuestros hijos y parece que
no tenemos la sabiduría y las cosas se nos salen de nuestro control. En Santiago 1:5 dice que si estoy falto de sabiduría, que se la pida a Dios y Él me la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Te sientes falto de sabiduría? Pídasela al Señor. Pídale sabiduría al Señor para salir sobre esa situación, para poder vencer esas cosas, para poder afrontar con sabiduría y con fe las cosas que se te presentan, hermano y hermana. Yo no sé con lo que estés lidiando, pero el Señor te dice en Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, hermanos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, de esta manera tumbamos todos los pensamientos que quieren apoderarse de nuestras emociones, de nuestras decisiones y de nuestros corazones. Yo quiero que tú y yo comencemos a vivir de esta manera, venciendo como lo que somos, vencedores. Tú y yo, hermano, no es para una falsa motivación, sino es lo que Dios dice en su palabra, que somos más, no solo somos vencedores, sino somos más que vencedores por aquel que nos amó. Somos más que vencedores, así que si vivimos derrotados, no es porque Dios ha perdido su fuerza en nosotros, sino porque nosotros nos hemos dejado derrotar. Si ha pasado eso, el amor de Dios te levanta en esta tarde, el amor de Dios te restaura y te perdona de lo que nos tiene que perdonar y nos capacita y nos arma ahora para poder vencer esos pensamientos. A veces el pensamiento, Dios dice que estás aquí, mira. Dios te pone una etiqueta aquí, te pone la etiqueta de líder. Dios te ve como un líder. Y tú dices, ¿qué líder voy a ser yo si no sé nada? Entonces el diablo te pone otra etiqueta aquí y dice nadie. Y nosotros muchas veces le creemos al nadie, que no somos nadie y que no somos lo que Dios dice que somos. Tal vez no soy lo que Dios ha dicho que seremos aún, pero es porque estamos siendo trabajados, hermano y hermana. Se me venía a la mente este ejemplo. ¿Ves cuando vas en la calle y ves grandes predios de tierra que están listos para ser trabajados? Pero ahí solo está la tierra. Pero siempre hay un gran rótulo que los arquitectos y los diseñadores ya hicieron desde antes que el edificio esté construido. Entonces, ahí está ese rótulo mostrando lo que va a ser en ese predio. Pero el edificio de la par, si hablara, le diría, tú no eres nadie, solo eres un montón de tierra. Pero si la tierra hablara, le diría, sí, pero espera que Dios meta sus máquinas y empiece a trabajar en mí. Entonces tú y yo somos así. Dios ya tiene la foto de lo que somos en realidad. No más falta que te dejes trabajar tu tierra por nuestro Señor, para llegar a ser lo que Dios dice que eres. Hay tierras que se dejan trabajar, hay tierras que no se dejan trabajar. ¿Qué clase de tierra estamos siendo nosotros? Puedes tener el poder de decir, Señor, mi tierra ha estado así, ha estado haciendo que esas máquinas se traben ahí y no puedan caminar. Pero puedes decirle al Señor, Señor, yo quiero que mi tierra sea fértil. Yo quiero dejarme trabajar y moldear por ti. Ese pensamiento en el cual te dice el diablo, no eres nadie, si eres, hermano, alguien. Si eres un líder, si eres lo que Dios ha dicho que eres, tu negocio lo puedes hacer si lo pones en las manos de Dios. Tus hijos vas a verlos triunfar en el nombre de Cristo Jesús. Tu familia, tu esposo, tu esposa saldrá adelante. Tu enfermedad no es para muerte, decía la palabra, sino es para la gloria de Dios. Así que esa es la palabra que tienes que obedecer. Lo que vaya en contra de lo que el enemigo dice es la palabra de Dios. Pero tienes que llenarte de la palabra, hermano y hermana. Esta semana yo te pido en el nombre de Jesús, agarra tu Biblia y empieza a armarte. Agarra tu Biblia y empieza a comerte la palabra para que llegues a ser, para que llegues a caminar como un vencedor, no como un derrotado, hermano y hermana. Ya no vamos a vivir como derrotados, vamos a vivir como vencedores, hermano y hermana, para sacar a otros de donde están también.
Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder tener dominio propio, hermanos y hermanas, y agarrar esos pensamientos y tirarlos por allá lejos, hermano. Después de llenarnos con las armas, después de declarar la palabra a todo pensamiento en contra del conocimiento de Dios, viene lo último que hay que hacer. Dice en 2 de Corintios 10:5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Eso, cuando tú declaras la palabra, cuando tú vences, estás llevando el pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Estás llevando ese pensamiento cautivo. Ya lo derribaste, ahora puedes agarrarlo. Ya lo venciste porque no cometiste lo que el pensamiento te decía que hicieras. Ya lo venciste y ahora de esa manera, con esa actitud, lo estás llevando a Cristo Jesús y le estás diciendo: esto quería atacarme, esto quería hacer que yo pecara, esto quería hacer que yo caera en tentación, esto quería hacerme afligir, así que lo traigo a ti porque tú hablaste conmigo y me dijiste que estarías conmigo y que me ayudarías a seguir adelante. Tenga esa actitud, hermano. Toma esa actitud de poder que Dios te ha dado. Porque en Filipenses 1:6, hablando de cuando te dicen, ¿cómo tú eres líder? Ese pensamiento, ¿cómo? Tú no eres nadie. No. Filipenses 1:6 dice, estando yo persuadido que el que comenzó la buena obra en mí, la terminará, la perfeccionará a la venida de Jesucristo. Tú y yo somos hombres y mujeres que Dios está trabajando aún. Así que lo que el enemigo te quiera reprochar, tú dile sí, pero cambiaré eso porque Dios me ayudará. Dios está trabajando conmigo. Nadie te puede condenar, hermano, porque los que están en Cristo Jesús hemos sido justificados y perdonados. Ahora nuestro trabajo es santificarnos, consagrarnos para el Señor, venciendo y no dejándonos vencer por todos estos pensamientos que nos quieren sentar. Ya no seamos paralíticos espiritualmente. Tumbemos esos pensamientos y caminemos hacia el destino que Dios tiene para nosotros. Yo eso quiero hacer. Gracias al Señor, ahí en la célula estábamos y alguien dijo, estábamos hablando de las alabanzas. Y dijo, estoy escuchando a Oscar Medina, dijo. Y yo le dije, esas fueron las alabanzas con las que yo inicié en el Evangelio. Entonces, ahora cuando estaba en la mañana pensando, meditando, escuché una alabanza de él, en la cual quiero cantarla. Y si está mi hermano Jimmy ahí, quiero que la empiece a preparar. Habla de... Porque a veces los pensamientos que se me venían a la mente eran cosas con las que yo batallaba antes. Entonces lo pasado a veces quiere regresar. Los pensamientos de inseguridad. Antes, hermano y hermana, yo quizás me refugiaba en esa música rock fuerte para hacer creer que yo era fuerte quizás. Hacía lo que el mundo hacía para crear quizás una apariencia de fuerte, pero sabes, vivía, hay manténla, hermano, quizás vivía y de inseguridad en inseguridad en mi interior. No me creía capaz y no me sentía capaz de nada. Tenía miedo de cosas. Tenía mucho miedo de cosas. Pero fue cuando vi a mi hijo hacer como que él iba a fumar, como él me veía hacerlo. Vino un pensamiento a mí que yo le doy gracias a Dios y jamás lo olvidaré. Es tiempo de cambiar tu vida. Es tiempo de cambiar tu caminar. Porque lo que en ti vea Él, y si Él lo hace también, será responsabilidad tuya. Lo que de tus palabras salen, si Él las dice también, será responsabilidad tuya. Entonces, esa noche yo le dije, Señor, sí, hoy sí quiero dejar todo lo que me ha venido consumiendo, y yo quiero un cambio de vida. Entonces ese pensamiento que tuve esa noche tuvo que venir de Dios, porque hasta esta altura Dios me ha dado la oportunidad de tener un negocio. Dios nos ha dado la oportunidad de estar pastoreando
Con mis fuerzas, hermano, con mis fuerzas no habría ni empezado todavía. Con mis fuerzas no habría podido ni empezar en todo lo que estamos caminando ahora. Me encanta cuando me pongo a pensar, lloro cuando le digo, Señor, me encantan los pensamientos que tenías para mí. Me encantan, amo los pensamientos que tenías para mí. No los conocía, no los sabía, pero amo lo que cada día haces en mí y por medio de mí. Tú y yo, si hacemos obediencia a los pensamientos de Dios, estaremos en lugares que jamás pensamos estarlo. Yo declaro que tú y yo despertamos ahora para tumbar y derribar todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios. Amén. Hermanos, yo creo que como Dios estaba hablando a mí, debe estar hablando a usted. Y Dios estaba diciéndome una cosa con esta palabra de pensamientos. ¿Sabe cuál es el verdadero problema del pensamiento? Es que hay dos fuentes de pensamiento, como o pastor Denis estava falando. Uno viene de Jesus, outro viene del inimigo. E sabe onde está o problema? Com quem você hace um acordo, esse vai a ser ocurrir. Se o diabo viene e põe em tu mente, vai estar aí dolente. Aí há uma dolência que vai agarrar-te. E você diz, oh, há uma dolência que vai agarrar-me. Acabou concordando com ele, abriu uma porta e ele vai hacer. Estamos em muitas dolências que não são de nós outros, que Deus não queria. Estamos em muitos problemas que não eram de nós outros, não queríamos, pero lo aceitamos. E aí vino Deus e lo hizo. Todo empieza no pensamento, pero solo hay dos fuentes de pensamento. E se você se põe em acordo com os pensamentos de Deus, todo vai a passar. Pero se põe em acordo com os malos pensamentos que não são de Deus, abriu a porta, deu autoridade para o inimigo, que Jesus já lo tomou a autoridade. O diabo não tem mais autoridade, pero você tem poder de darle para atrás a autoridade. E aí ele vem e lo hace. Amém? Então se guarde isso em tu coração. No haga acuerdos con el enemigo, porque él viene y lo hace. Amén. Dios es bueno y no quiere que se nos escape nada. Amén. Porque yo había escrito aquí cuando acerca de la mujer, cuando Eva habló con el diablo le dijo, así que Dios ha dicho que no puedes comer del árbol que está en medio del jardín. Entonces, y ella sabemos que le contestó y empezó a hablar, y pasó lo que dice el pastor Juan, que hizo acuerdo con él y cayó en la trampa. También quería compartir esto rapidito. Alguien que fue una gran fortaleza, que quiso crear pensamientos de temor y lo hizo, fue Goliat. ¿Se acuerdan de esa historia preciosa? Todos la conocemos. Él me encanta porque, bueno, él decía, ¿dónde está su Dios, pueblo de Israel? Me los comeré vivos, decía. No son nada. Entonces, ¿dónde está su Dios? Y cuando David escuchó eso, entonces él bastó para decir, bueno, mi espada es más pequeña que la de él. La armadura no me queda. No puedo vencerlo con mis fuerzas. Así que lo haré en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese nombre, hermanos, vamos a vencer. Con ese nombre vamos a vencer todo. Así que le dijo, yo no vengo con lanza, sino vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Amén.